El doctor Jaime Romano Micha es uno de los científicos más destacados y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional dentro del ámbito de la neurofisiología. Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con doctorado en neurociencias por UCLA. Fue director del Servicio de Neurofisiología del Instituto Nacional de Salud Mental en México. En el año de 1978 funda el Centro Neuropsicopedagógico, clínica especializada para la atención de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. En el 2004 funda y dirige Neuromarketing SADCB, laboratorio de neurociencias enfocado a la investigación de la conducta del consumidor. En el año 2010, junto con otros expertos, funda Neuropolítica SADCB. En el año 2011, Neuromarketing se hace acreedor al Premio Platino Seal of Excellence, otorgado en Hannover, Alemania, por la Unión Europea por su aportación en innovación y mercadotecnia. En el 2012, el Dr. Romano se convierte en el representante para México de la Neuromarketing Science and Business Association y publica el libro con prólogo de Philip Kotler, Neuropirámide, base del neuromarketing. De acuerdo a Philip Kotler, la neuropirámide de Romano debe ser una lectura básica para los mercadólogos que quieren avanzar en sus herramientas de marketing para entender mejor cómo los seres humanos toman sus decisiones de compra. A lo largo de este tiempo, el Dr. Romano ha impartido un gran número de conferencias con el tema de neuromarketing tanto en México como en diversas ciudades de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. En el mes de marzo 2013, participa como uno de los principales ponentes en el Neuromarketing World Forum, organizado por la NMSBA en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en el año 2015 en Barcelona, España. Con ustedes, el doctor Jaime Romano Micha. Esta pasión de vida, toda mi vida me he dedicado al estudio del cerebro, del funcionamiento cerebral. Y yo nunca pensé que esto que estaba yo empezando a hacer hace como 14 años, pues iba a derivar en neurociencia aplicada, apasionante, que se ha venido utilizando ya en el campo de la mercadotecnia, en el campo de la política, y ahora pues mi pasión es la parte de la educación, y qué mejor que este foro. Entonces agradezco mucho a los directivos de AMECID, a los directivos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que hayan hecho posible este foro para poder compartir con ustedes esta situación. Pues sin ir más, por ahí se mencionó que estamos ante una nueva era, y realmente sí estamos ante una nueva era, y yo diría que esa era empieza en 1946 con esta máquina que ven ustedes ahí, que se llama ENIAC, o así se llamó ENIAC, y que era programada por mujeres, por 6 brillantes científicas. Y era el inicio de esta era. Esta máquina pesaba 27 toneladas, ocupaba un espacio de 167 metros cuadrados, con 17,000 y pico de válvulas electrónicas, y era capaz de hacer 5,000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Ahí yo creo que inicia esta era. Yo creo que pasaremos a la historia como la era del desarrollo tecnológico. En unos cuantos años, en menos de 60, 70 años, ya somos capaces de hacer esto. Pues esas computadoras gigantes se han hecho tan pequeñas, y ya con métodos de inteligencia artificial ya podemos lograr hacer este tipo de robots, ¿verdad? Que algunos de ellos pues están desplazando a muchos obreros y están desplazando a muchas personas en sus labores cotidianas. Bueno, esta tecnología, una de las áreas que más se han visto beneficiadas con el avance tecnológico han sido las neurociencias. En estos 40 o 50 años se han desarrollado métodos de exploración del sistema nervioso central como nunca antes había sido posible. O sea, ahora podemos con estas imágenes descubrir este órgano maravilloso, este órgano tan misterioso que hemos tratado de entender, hemos tratado de comprender, y realmente ha sido impresionante todo este tipo de avance. A mí me ha tocado vivir de primera mano este avance tecnológico, aunque no lo crean, ahí tenía yo pena. En 1976
cuando terminé la carrera de medicina en la UNAM, me fui a hacer un doctorado en UCLA, en el Brain Research Institute, que era la meca en ese momento del desarrollo y del conocimiento y de la investigación en neurociencias. Y lo que hacíamos los neurocientíficos como yo, y que no teníamos mucha tecnología, pues teníamos que insertar electrodos en el cerebro de monos para tratar de entender cómo funciona el cerebro. En particular, pues yo estaba con mis monitos estos insertándoles electrodos en la corteza inferotemporal para ver cómo se llevaba a cabo la memoria, la atención, la toma de decisiones. Y claro, el tiempo pues pasa, regresando de UCLA, tengo el privilegio de que me hacen director del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Salud Mental y me dijeron, queremos instalar el laboratorio de neurociencia más avanzado de toda Latinoamérica. Yo les dije, ¿de veras? Me dijo, sí. Y le digo, oye, pero pues eso va a costar mucho dinero. Me dijo, por dinero no te preocupes, el DIF tiene mucho dinero, porque pues, es la esposa del presidente en ese momento, tiene muchos recursos, entonces tú pide lo que quieras. Y pedí, pues, lo que en ese momento era el último avance de la ciencia, que era esta computadora. Esta computadora era la primera que hacía análisis de la actividad eléctrica del cerebro. El cerebro, cuando funciona, produce oscilaciones electromagnéticas. Y entonces los electroencefalografistas, lo que hacíamos hace muchos años, era analizar estas a ojo. Pero en esa época empezaban las computadoras y bueno, esta fue la que yo empecé a utilizar y pues tuve la necesidad de aprender computación y cómo se programaba, porque se programaba con lenguaje binario y demás, se programaba con estos teletipos. Y bueno, eso me dio a mí la oportunidad después de construir e inventar el primer sistema y el único sistema de mapeo cerebral mexicano. Y lo que hace este sistema es pues analizar la actividad cerebral, pero ya por medio de las computadoras. Por ejemplo, esta es una persona que tiene una epilepsia focal, aquí vemos un foco epileptógeno, y lo que hace mi sistema pues es, yo puedo meter un cursor y localizar con toda precisión en el cerebro en dónde está ese foco epiléptico. No nada más lo puedo localizar, sino que puedo ir viendo hacia dónde se propaga esa actividad, y eso se hace con una resolución de 7.5 milésimas de segundo. O sea, 7.5 milésimas de segundo es muy rápido. De tal manera que esto pues ha contribuido a hacer diagnósticos más precisos. Se usa todavía para hacer diagnósticos médicos. Posteriormente, pues me salí del Instituto Nacional de Salud Mental y pues, nació mi primer hijo, entonces tenía que traer dinero a la casa. Y entonces inicié un centro de atención privado para tratar niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. En estos 30 años, pues hemos atendido ya muchos pacientes, hemos atendido más de 25.000 pacientes, desde un punto de vista multidisciplinario. O sea, con neurólogos, psicólogos, terapeutas y demás, que fue innovador en su momento, y en particular a mí, pues me dio la oportunidad de entender el cerebro disfuncional. Por un lado, la parte de las neurociencias básicas, luego el desarrollo tecnológico, y esto pues me ha permitido ir entendiendo más el funcionamiento cerebral. A lo largo de este tiempo y como médico, he visto el desarrollo de nuevas patologías. O sea, hay cosas que yo veo ya en la clínica que hace 20 años yo no veía. Por ejemplo, yo no veía niños con depresión infantil. Era raro ver niños con depresión infantil. Era muy raro ver niños con trastorno obsesivo compulsivo o con autismo o con síndrome de Asperger. Ya los vemos cotidianamente. Era muy raro ver adolescentes que no sabían qué hacer, qué carrera tomar, adolescentes que no tienen una perspectiva hacia futuro, desanimados, anhedónicos, y gentes que están cambiando. O sea, está toda esta tecnología y todo esto está haciendo impacto sobre nuestra forma de ser. Incluso, pues actualmente suceden cosas como esta, ¿no? Que yo hace 20 años no lo veía.
adolescentes que se alcoholizan hasta perder el conocimiento. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos cambios en la humanidad? ¿Por qué estos cambios en las patologías? ¿Por qué vemos estas cosas que antes no veíamos? Y se me ocurren estas dos preguntas. ¿Tendrá algo que ver todo esto con el sistema educativo actual? Y si no, ¿podrá el sistema educativo ayudar a cambiar esta situación? Son dos preguntas considero importantes. Vamos a analizar un poco el sistema educativo actual. Hace 500 años, ¿cómo era la educación? Bueno, pues un señor tenía un libro, ¿verdad?, que era escrito a mano, y este señor pues tenía el conocimiento, y ese conocimiento se lo traducía a los discípulos, ¿verdad? En esa época pues todavía algunos se dormían en la clase, estaba medio aburrido. Pero bueno, estos discípulos lo que hacían era recibir esta información y ellos escribían sus propios libros a mano. Y entonces en esa época lo más valioso era la información, era lo que realmente era valioso ahí. Posteriormente, digamos, el sistema educativo actual, ¿cuándo nace? Pues nace hace aproximadamente unos 200 años, a principios del siglo XIX, en Prusia nace la educación como la conocemos en la actualidad. Y esa se basa en ¿qué? Pues en crear disciplina y obediencia, que era de gran utilidad, pues porque todos estos chiquitos se podían insertar muy bien en toda la cuestión de la revolución industrial, en la que pues era automático que estos muchachitos que tenían que ser obedientes, tenían que ser disciplinados, pues fueran preparados para insertarse en esta cadena de producción. Y entonces los pilares de la educación actual, ¿cuáles son? Bueno, pues primero la creación de grupos homogéneos. Segundo lugar, fomento de la disciplina y la obediencia. Tercer lugar, pues la creación de información que todos tienen que tener, ¿verdad? Los planes educativos, todos tienen que saber lo mismo. Y el fomento de la competencia, ¿verdad? Unos tienen que ser mejores, otros son peores, unos tienen que competir con los demás. Todos pues tienen que presentar exámenes homogéneos, ¿verdad? Exámenes de información, para asegurarnos que todos tengan la misma información. Yo creo que aquí en esta caricatura se maneja muy bien, ¿verdad? Dice, para una selección justa, todos presentarán el mismo examen, subir a ese árbol. Entonces, por otro lado, pues el cerebro, ¿cómo lo hemos estado utilizando? Pues lo hemos estado utilizando como un reservorio de información. Eso es los fundamentos y la base del sistema educativo actual. Queremos que los muchachos aprendan una información, que la repitan 30 veces, que se la almacenen en la memoria, ¿verdad? Las tablas de multiplicar las tienen que aprender a fuerzas de memoria, los estados de la República, quién fue el presidente en el año de 1900 no sé qué, y demás, cuando la información actualmente es lo que sobra. Actualmente en su bolsa todos tienen un pequeño aparatito, ¿verdad?, que les da acceso a mucha más información que la que tiene la biblioteca más grande del mundo. Y esa información está cambiando todo el tiempo. Por aquí se mencionó que cada 13 meses la información se duplica. De tal manera que ya la información no es lo más importante. Eso ya pasó a la historia. Tenemos esta pregunta, ¿no?, que teníamos que responder. ¿Podrá esto tener que ver con el sistema educativo actual? ¿O podrá el sistema educativo ayudar a cambiar esta situación? Yo creo que la respuesta, ¿saben dónde está? En el cerebro, en las neurociencias. Y vamos a ir viendo, vamos a tratar de ir entendiendo cómo las neurociencias realmente nos están dando información muy importante. Miren, todos ustedes, encima de sus cabezas, encima de sus hombros y dentro de este cráneo, tienen un cerebro que ha tardado millones de años en desarrollarse. O sea, aquí tenemos 10 millones de años desde que empiezan los primeros cerebros de los antropoides, y en la última etapa, en los últimos 100.000 años,
realmente se ha perfeccionado este cerebro de tal manera que ya hace lo que hace y lo que somos en este momento. O sea, tenemos 10 millones de años de evolución, de tal forma que aquí han pasado cosas muy interesantes. Miren, si nosotros analizamos los cerebros y el tamaño de los cerebros de diferentes animales, pues vemos que el elefante tiene un cerebro más grande que el ser humano, ¿no? Pero el tamaño no es lo importante. Bueno, ahora sí que el tamaño no es lo importante. Lo importante es esto, el número de neuronas que existen en el cerebro. Las neuronas son estas células que permiten que el cerebro funcione. Y aquí, como pueden ver ustedes, pues el elefante tiene nada más 5.59 billones de neuronas, cuando el ser humano en menor espacio tiene pues 4 o 5 veces más neuronas. ¿Cuántas neuronas tenemos? Muchísimas. 16.3 billones de neuronas en nuestro cerebro. Y lo interesante de esto no es nada más el número de neuronas, sino que lo interesante es el número de contactos que hacen entre las neuronas, lo que llamamos contactos sinápticos. Y aquí vemos como cada neurona pues tiene alrededor de 10.000 contactos sinápticos, de tal forma que todo esto hace una máquina extraordinaria. Pero además tiene otra característica muy interesante. Vean ustedes acá, si analizamos cómo crece el cerebro a lo largo de la vida en comparación con otros animales, estamos viendo que en el primer año de vida el cerebro del ser humano multiplica su tamaño, pero además multiplica de una manera muy importante las conexiones neuronales. Es en este primer año que la situación es realmente muy crítica. Y ese cerebro se va autoajustando. Si ustedes observan un recién nacido, vean que tiene algunos movimientos aquí erráticos, pero todos estos movimientos erráticos no son arbitrarios, sino que el cerebro está encontrando cómo irse coordinando, cómo van haciendo estas conexiones para ir coordinando todos estos movimientos, ¿verdad? La visión en unos cuantos, muy rápido, en 2 o 3 meses, los bebés pueden hacer este tipo de cosas. O sea, hay una gran plasticidad neurológica, hay unos grandes cambios que se están llevando en el cerebro y bebés que son capaces de hacer este tipo de cuestiones. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a esto, gracias a estas neuronas, gracias a estas conexiones maravillosas, ¿verdad? Que hacen un telar encantado en donde sucede toda la magia. Y toda esa magia está gracias a todos estos contactos sinápticos. Nuestros cerebros son muy plásticos. En este momento todos estamos haciendo nuevas conexiones en nuestro cerebro. Por eso estamos recordando, por eso estamos sabiendo que estamos acá, por eso estamos aquí presentes, de tal manera que nuestros cerebros están cambiando de manera continua. Ahora, ¿cómo se hacen estas redes neuronales? Sería la siguiente pregunta. Pues miren, este cerebro se va haciendo gracias a ¿qué? Pues a que entra información. ¿Entra información por dónde? Pues por los órganos de los sentidos. Entra información por los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, y entra y empieza a producir toda esta sinaptogénesis, todas estas conexiones que son la base del aprendizaje. Ahora, para que esa información entre, pues es ahí donde empecé a tratar de entender, ¿no? Con esta experiencia acumulada dentro del campo de la investigación, insertando electrodos en el cerebro de monos, y luego desarrollando tecnología, y luego con la experiencia clínica, pues decidí echar a andar un laboratorio de neurociencias. Entonces le propuse a CONACYT hacer un laboratorio de neurociencias en 2004 para tratar de entender el proceso de aprendizaje, y no nada más de entenderlo, sino desarrollar metodología científica para medir lo que sucede en el cerebro cuando uno está aprendiendo. De tal manera que los científicos necesitamos un modelo, necesitamos modelar la realidad para entender cómo funciona y someterlo a análisis. Y es ahí donde construí este modelo que ahora se conoce como la neuropirámide, alguien le dice de Romano, ¿no? Como la pirámide de Maslow, ¿no? Pero esta es la neuropirámide de Romano porque pues yo la diseñé. Y lo que hace este modelo es interesante porque sintetiza en 6 pasos
lo que sucede con la información desde que va entrando por los órganos de los sentidos hasta que se convierte en aprendizaje. Entonces, para que ustedes, por ejemplo, entiendan lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Ponerme atención, porque si su atención está en otro lado, están somnolientos o están pensando en otras cosas, mis palabras llegan a sus tímpanos, pero no pasan a ser procesados. Entonces, la comprensión está hasta acá. Pero antes de que ustedes comprendan, la información pasa por varias etapas, que vamos a ver rápidamente, nada más para que ustedes las conozcan y las vayamos analizando. Miren, la primera, que es la más importante, pues es el proceso de atención, porque si este bebé no es capaz de poner atención, pues no se va a hacer esa sinaptogénesis, no se van a hacer esas conexiones. Ya dijimos, para que se hagan necesitamos meter información. Y el proceso de atención pues tiene tres componentes principales. Uno que es el alertamiento, que se lleva a cabo aquí en la formación reticular, en el tallo cerebral, es el que alerta a la corteza para que procese la información. El filtrado se lleva a cabo en el tálamo, que está aquí profundo en el cerebro, este filtra la información, y el lóbulo frontal es el que orienta la información. Entonces vean aquí pues, el vínculo materno-filial que se establece desde el primer año de vida, que es tan importante, ¿verdad? Y esto pues va a ir determinando si este cerebro se va a ir alambrando de manera adecuada o no se va a ir alambrando de manera adecuada. Pero bueno, el filtrado es interesante y aquí quiero que vivan ustedes un poquito la experiencia. Ven este video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Entonces, aquí podemos ver cómo el cerebro está haciendo muchas funciones de las cuales ni nos damos cuenta. O sea, todo esto se está haciendo a nivel no consciente. El cerebro tiene muchas funciones que van a determinar si la información va a entrar o no va a entrar. Hay niños que tienen trastorno por déficit en la atención, que todo el mundo ha oído hablar de ellos, que acaban siendo medicados con Ritalin. Y el problema es que estos niños no pueden filtrar bien la información o no pueden enfocarse correctamente. Entonces su problema no es de inteligencia, no es que no tengan una capacidad intelectual buena, sino que tienen un problema en este sistema. Vean ustedes la cantidad de información que se queda fuera. O sea, los ojos pueden percibir 10 millones de bits por segundo y nada más 40 llegan a la conciencia. Aquí llegan 100.000 y llega 1 a la conciencia. Entonces hay un gran filtro de información y lo que queremos es meter información. El segundo peldaño de esta neuropirámide es el que llamamos sensorial, y aquí tiene que ver en cómo la información que ya va entrando, cómo se empieza a procesar. O sea, si ustedes ponen atención a mis palabras empiezan a entrar por sus oídos, llegan a la corteza primaria, que es esta de acá, y aquí llega en forma de sonidos simplemente, que sería el nivel sensorial, pero luego pasa a las áreas circunvecinas, en donde se lleva a cabo la parte perceptual. La perceptual es cuando esos sonidos se convierten en palabras. Y luego la tercera es que esa información viaja a los centros de la memoria, busca la información y si considera que se parece a algo que ya vivió, pues entonces pasa a nivel conceptual. Si yo ahorita les digo perro, pues todo el mundo va a saber que hay un animalito ahí que mueve la colita y que se pone feliz cuando yo vengo, ¿no?
Pero si les digo Keller pasa el nivel sensorial, pasa el perceptual, pero no llega al conceptual. Si en este momento yo les digo en árabe o en hebreo, Keller quiere decir perro. Ya cuando les digo, oye, ahí viene el Keller, ya pasa al nivel conceptual. Todo eso son, digamos, procesos cerebrales que se van dando. Y luego llegamos a este que es muy importante. Miren, el sistema límbico es el que produce las emociones. El sistema emocional se produce aquí profundo en el cerebro, en un sistema complejo que se llama sistema límbico, que está diseñado en principio para nosotros poder y nuestros antepasados enfrentar el peligro, para poder sobrevivir. Es un sistema que tiende al placer y se aleja del displacer. Básicamente es lo que hace. O sea, nos vamos a alejar de todo lo que sea doloroso, de todo lo que sea displacentero, y vamos a atender a lo que sea placentero y que sintamos que algo tiene que ver con nosotros. Bueno, este sistema, este investigador que me parece muy acertado, que se llama Russell, pudo hacer un modelo de las emociones, porque las emociones es muy difícil de explorarlas. Si yo les pregunto a ustedes cómo se sienten, pues alguno me dirá bien, ¿no? Bien. Uno me dirá cansado, el otro me dirá aburrido, yo qué sé. Ni cansado ni aburrido son emociones. Y bien, pues no es una emoción, o sea, hay muchas emociones, y no las podemos poner en palabras porque suceden allá abajo de la conciencia. Y el diálogo del sistema límbico con el pensamiento es lo que nos produce todas estas emociones. Ahora, vean ustedes cómo las emociones acá en este modelo, en este lado están todas las emociones positivas o placenteras, y en este lado están todas las emociones displacenteras, las que producen dolor o temor o miedo y demás. Bueno, ustedes seguramente han oído hablar de Skinner, que es el iniciador del conductismo. Bueno, Skinner en el laboratorio demostró algo que ya lo veníamos experimentando desde los albores de la humanidad, y él lo que demostró es que la mejor manera de modificar la conducta es el dolor y el miedo. Esa es la mejor manera de modificar la conducta. De tal manera que aquí lo que él demostró es una ratita que al apretar esta palanquita recibía un alimento. Y una vez que ya aprendió a apretar la barrita y a recibir el alimento, lo que hizo Skinner fue de repente prenderle un foquito. Y ese foquito significaba para la ratita que si presionaba la barrita cuando estaba el foquito prendido, recibía un toque eléctrico en sus patitas. El dolor. Y pues esta ratita pues, aprendía a tenerle miedo a la luz, y entonces modificaba y aprendía que ya no tengo que apretar la barrita cuando esté la luz prendida, porque se me va a dar un toque. Tenemos que enseñar a este cerebro a ir a una etapa nueva, a una etapa basada en emociones positivas, en las que haya más imaginación, haya creación, haya motivación, perseverancia, empatía, colaboración, y les aseguro que esto va a modificar la conducta de los niños. Bueno, estamos llegando ya a la parte más alta de la neuropirámide, y esta es una parte muy interesante, porque es en donde se llevan a cabo los pensamientos. Es acá en la corteza cerebral, en toda esa sinaptogénesis, en todas esas redes neuronales que se van creando, es lo que nos permite pensar, imaginar, crear e incluso modificar nuestro entorno. Construir este foro, construir esas botellas, construir esta pantalla tan maravillosa, construir este micrófono. Todo eso es gracias al cerebro, no viene de ningún otro lado. En términos generales, la corteza cerebral, el pensamiento, está basado en dos procesos principales. Uno que se llama el análisis, que es principalmente el hemisferio izquierdo, y otro que es la síntesis, que es prácticamente el hemisferio derecho. Todo el mundo, toda nuestra educación y lo que estamos viviendo hasta este momento, estamos en el hemisferio izquierdo. Ya necesitamos un renacimiento. Necesitamos que este cerebro se vaya a una nueva etapa, a un renacimiento. ¿Por qué? Porque somos muy analíticos, porque hemos, a pesar de esta inteligencia que hemos desarrollado a lo largo de los años, es una gran cosa, pero también es un gran enemigo.
¿Por qué? Porque pensamos que todo es racional, que todo es analítico, que todo es consciente. Y ahí se ha estructurado la educación actual. Vamos a movernos a ese renacimiento, vámonos al hemisferio derecho. Y entonces, el monosílabo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Un mono que habla. Ajá, ajá. ¡Wow! ¿Y sabes leer? No. La letra L sola suena L. ¿Puedes repetirlo? La letra L con la A suena LA. Cold, pocket, queen, jacket, whale, egg, table. 9, 8, 9, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 7, 3, 6. 103. 103, efectivamente. 631, 386, 854, 412, 208. 2491. ¡Correcto! Imagino el abaco subiendo y bajando las fichas. Ese es el hemisferio derecho. Me imagino el ábaco subiendo y bajando las fichas. Es así como podemos llevar el cerebro a una nueva dimensión, porque hemos estado muy en el pasado. La educación es de las cosas que más están atrasadas y no se han ajustado a estos cambios que son inevitables. Ya estamos viviendo una nueva era, y en esa nueva era podemos ir transitando a través de las neurociencias. Esa fue la razón de que en mi laboratorio, que es un laboratorio de neurociencia aplicada, pues eso es lo que hacemos. Con base en la neuropirámide hemos desarrollado pues toda una serie de métodos científicos de medición de todo el proceso, ¿verdad? A través de tecnología podemos ver qué llama la atención, registrando el globo ocular, la parte sensorial, cómo podemos analizarla a través de potenciales evocados, a través de la electroencefalografía podemos entrar a la cognición, al regulador de la acción, las emociones las podemos medir a través de sensores periféricos, y todo eso que empecé a hacer hace 14 o 15 años en mi laboratorio, pues empezó a tener ciertos caminos que no era el tema de educación, y es ahí donde pues de repente nos dimos cuenta, el papá de un paciente me dijo: oiga, doctor, ¿usted ya escuchó hablar de neuromarketing? Le dije: no, yo no tengo idea qué es marketing. Me dijo: es que lo que usted está haciendo en su laboratorio tiene que ver con esta nueva disciplina que se está gestando alrededor del mundo. Bueno, ahí empecé a buscar qué era, y la verdad es que ha sido una historia de 12 o 13 años impresionante, en la que conocí a Philip Kotler, conocí a Martin Winston, conocí a los grandes, y luego me di cuenta que mi neuropirámide, que explicaba no nada más el proceso de aprendizaje, pues iba más allá y explicaba el proceso de toma de decisiones del ser humano. Y aquí en marketing pues pegó, porque los métodos tradicionales de encuestas, entrevistas y grupos de enfoque exploran nada más la parte racional y consciente, preguntándole a las personas. Pero nosotros pues ya podemos medir todo esto no consciente, que es lo que se lleva a cabo directamente en el cerebro. Después pues aparece Daniel Kahneman, que algunos de ustedes seguramente conocerán, y si no lo conocen, conózcanlo por favor. Es premio Nobel de Economía y es un psicólogo como premio Nobel, que pues él habla de que hay toda una parte no consciente, toda una parte intuitiva, toda una parte sentimental que está ahí en el proceso de toma de decisiones, y hay una parte pequeñita que tiene que ver con la conciencia. Y acuérdense lo que estoy diciendo, estamos en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el analítico, es el racional. Nos tenemos que ir a este renacimiento del ser humano. Y es ahí donde en mi laboratorio pues hemos desarrollado toda esta tecnología, y usando la tecnología de punta, con aparatos pues de grado médico, de grado académico, y pues a través del análisis de señales fisiológicas hemos podido traducirlo en ya cuestiones prácticas que estamos usando para las empresas y demás. Hemos recibido varios premios por esto. Recibimos premio platino por parte de la Unión Europea por innovación dentro del campo del marketing. Somos pues un laboratorio de neurociencia formal de análisis. Hemos sido finalistas
Premio Nacional de Tecnología y demás. Este es el premio que nos dieron en Hannover en 2011 por innovación en el marketing. Y bueno, también de ahí surgió otra empresa que se llama Neuropolítica, que salimos en primer plano en el New York Times. Y bueno, pues han sido dos empresas muy exitosas. Como creemos mucho en la academia y en la divulgación del conocimiento, pues desde hace 7, 8 años ya también tenemos un diplomado online, un diplomado semipresencial de neuromarketing que iniciamos nosotros, y ahora pues estamos buscando hacer convenios con universidades para que se divulgue todo este conocimiento. Ya tenemos un convenio con la Universidad de Anáhuac, ese ya está firmado, ya hubo una generación graduada con la Universidad de Anáhuac, estamos con la Universidad Ibero también. Los invito a sumarse a esta nueva neuroeducación, y pues yo les agradezco su atención y espero que haya sido de inspiración para